Gracias por continuar con nosotros en esta mañana, en una emisión más de Así Sucede de Frente. Por supuesto, un programa interesante. Saludo en este espacio a mi compañera Gabriela Montejano. Gaby, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este sábado, en donde tenemos un invitado especial. Está con nosotros el secretario de Turismo, acompañándonos para platicar sobre los diferentes temas en el Estado, los números, los indicadores y todo lo que puede surgir respecto a esta materia bastante interesante. Secretario, bienvenido, muy buenos días. Gaby, muy buenos días. Pepe, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio, pues muy contentos aquí con ustedes y sí, pues para platicar del turismo de Guanajuato. Secretario, hoy ¿qué posición ocupa Guanajuato a nivel nacional? Lugar séptimo, octavo. Vemos que se ha crecido durante los últimos 2 años de una serie de acciones, de programas. Hoy, ¿cómo está Guanajuato posicionado a nivel nacional en el tema turístico? La medición que hace la Secretaría de Turismo Federal es el número de cuartos ocupados de hotel. Nosotros tenemos 3.5 millones de cuartos hoteleros ocupados al año y eso nos hace ser el 7º estado más visitado del país. Hemos venido creciendo año con año en los últimos 4 años, recuperando lugares desde el lugar 13 y ahora pues prácticamente somos el 7º estado más visitado. Y bueno, pues esto dentro de la estrategia que planteamos con el gobernador Márquez es llegar a ser el 6º. ¿Por qué no el 5º, 4º, 3º, 2º? Bueno, porque como les compartía, es en torno a los cuartos hoteleros disponibles y su uso de esos cuartos hoteleros. Nosotros como estado andamos en los 22,400 cuartos instalados, disponibles, y bueno, pues el 5º lugar de los estados más visitados anda por ahí de los 35,000 cuartos, ¿no? Entonces, nuestro rango entre los 20 y tantos mil a 25,000 cuartos es estar pues en el más visitado, siendo el 6º más visitado del país. Además de este indicador, ¿qué otro indicador nos puede compartir que refleje la importancia del turismo en Guanajuato? Yo te diría, Gaby, que la explosión del turismo en el estado en los últimos 2 años ha sido verdaderamente vertiginosa. Con ello, compartir con el auditorio que hoy ya es el 2º motor económico del estado de Guanajuato, representa el 9.4% del Producto Interno Bruto y con ello 160,000 empleos. Esto quiere decir que 160,000 familias de Guanajuato viven directamente del turismo y la Secretaría de Turismo Federal tiene un indicador que por cada empleo directo del turismo se generan 2 empleos indirectos. Si eso se cumple en Guanajuato, quiere decir que prácticamente 500,000 de familias viven directa o indirectamente de la actividad turística. Es así de importante el turismo en el estado de Guanajuato, en donde también en torno a la confianza del inversionista privado, estamos viendo a Guanajuato como el único estado en el país que en este momento se construyen 22 hoteles al mismo tiempo. Esto es totalmente inusitado, no nos pasaba en el estado hace mucho tiempo y bueno, pues con ello ver cómo el estado se presenta ante la iniciativa privada como un estado confiable, un estado sólido, en crecimiento puro, acompañando por supuesto otras industrias que también están creciendo, pero el servicio que se otorga a través de la infraestructura hotelera, de restaurantes, de servicios turísticos, se dan en un crecimiento importante. Solo enero-junio 2014, comparado con la actividad del 2013, nos reporta un crecimiento por encima del 15% en la derrama económica. Esto quiere decir que vamos a superar los 54,500 millones de pesos que se hacen por turismo en este estado de Guanajuato. Indicadores muy favorables, indicadores que nos están dando cuenta de momentos históricos en ciudades como Celaya, que está teniendo un crecimiento junto con Salamanca, las dos ciudades o los 2 municipios que más crecieron en porcentaje de ocupación el año pasado de todo el país. Esto es bien importante, pero ciudades también, pueblos mágicos como Dolores Hidalgo, uno de los primeros pueblos mágicos en la historia del programa del gobierno federal, hace ya más de 10 años, nombrado Pueblo Mágico, que está empezando a tener también repuntes en sus visitantes, 42% más visitantes en Dolores Hidalgo en lo que va del año en comparación con los primeros 6 meses del año pasado. Te empiezan a dar cuenta de cómo la actividad se está reactivando, no solamente por el entorno de negocios que se ha venido favoreciendo mucho a este cinturón central, corredor de negocios que tenemos en el estado, pero otros destinos también netamente turísticos están teniendo grandes resultados. Guanajuato capital
en este verano prácticamente lleno. San Miguel de Allende, bueno, pues ya tiene muchos meses que no hay fin de semana en el que puedas conseguir una habitación, y esto, bueno, pues se da por toda esta actividad que afortunadamente está siendo bien recibida por visitantes y turistas. En general, secretario, el tema de las inversiones, tanto de la parte privada que ya citabas como la parte pública, este año el Congreso autorizó un recurso, pero vemos sobre todo ya la actividad de iniciativa privada de inversiones en hoteles, restaurantes. ¿Cómo vamos este primer semestre y qué hay expectativas para el segundo semestre de este 2014? Mira, vamos muy bien también en torno a estos nuevos inmuebles, como compartíamos. Registramos ya solamente en el 14 1,300 millones de pesos aproximadamente en inversión de hotelería, restaurantes y servicios turísticos en este 2014, pero si sumas todo lo que ya sucedió en el 13, lo que tenemos registrado en el 14 y lo que tenemos ya identificado para inicio de infraestructura en el 2015 hacia el primer semestre, estaríamos llegando a 3,200 millones de pesos de inversión privada. Nosotros estimábamos para todo el sexenio más o menos algo así como 2,500 millones de pesos de inversión privada, y por una razón, porque el promedio de inversión anual de los últimos años había sido en torno a los 500 millones de pesos. Entonces, en esa proyección estábamos calculando en una condición lineal, pues 2,500 a 3,000 millones de pesos en estos 2 años, y hacia el primer semestre, como te decía, del 2015, vemos inversión confirmada y ya en proceso, además muchas de ellas de 3,200 millones de pesos. Entonces, lo interrumpo nada más, en el 2015, ¿cuánto es lo que están proyectando para el primer semestre ya? En el 2015 están siendo proyectados alrededor de 600 millones de pesos, sumando todo lo que fue inversión del 13, lo que llevamos en el 14 y que se va a seguir invirtiendo durante el 14 en el segundo semestre, más lo del 15, traemos una inversión acumulada privada de alrededor de 3,200 millones de pesos. Es una cifra histórica, es una confianza verdaderamente importante del empresariado pues, nacional e internacional, porque también estamos recibiendo inversión turística internacional, y bueno, pues muchos empresarios de otros estados que han volteado a Guanajuato y decir, ¿dónde invierto? ¿Invierto en mi estado, en otro estado, o vengo a Guanajuato y fortalezco mi inversión, garantizo mi inversión, porque bueno, las cosas se están dando bien? Y como decías, Pepe, la inversión pública. ¿Qué está pasando con la inversión pública? 2013, un año en el que históricamente invertimos 273 millones solo en infraestructura turística, se convierte en una inversión de 660 millones de pesos para el 2014, en un esfuerzo y en una apuesta importante del gobernador Márquez para reforzar ya no solamente los lugares comunes turísticos, esos municipios que le dan esa personalidad turística al estado de Guanajuato, sino en muchos otros lugares. En este momento estamos interviniendo en 17 centros históricos de municipios que no necesariamente su vocación original es la turística, y bueno, pues aquí solamente en la región Laja-Bajío, pues destinos como Jarala, Paseo, Villagrán, Cortázar, estamos invirtiendo en la mejora del espacio público, digamos, centro histórico, su jardinería, la iluminación, la recuperación de estos espacios públicos a través de iluminación artística en monumentos o edificios de carácter o de interés histórico, como pueden ser las fachadas de los ayuntamientos o las fachadas de las iglesias de estos centros históricos, que vienen a reforzar pues este interés de la Secretaría de Turismo y del Gobierno del Estado para poder distribuir la riqueza turística en más municipios. Yo le tendré una pregunta más, secretario. Vemos que se han venido fortaleciendo algunos corredores turísticos, particularmente vemos el gran desarrollo como en Fort San Miguel Dolores, con el tema de los viñedos, que particularmente el alcalde de San Miguel de Allende creo que es el gran promotor, pero vemos también la ruta del tequila Irapuato a Solo Pénjamo, pero vemos que se hacen incluso esfuerzos por dejar, pues no caer a lo mejor los lugares tradicionales como Guanajuato, San Miguel. Vemos que se están impulsando todas las regiones del estado de Guanajuato, ¿no? Mira, nosotros hicimos en el inicio de la administración un plan sectorial de turismo que no se hizo en el escritorio del secretario, se hizo en las diferentes regiones del estado con la participación de prácticamente 1,500 ciudadanos que participan hoy en el sector turístico, pero también ciudadanos que no tienen nada que ver con el sector turístico, y que fuimos convocando en más de 24 reuniones, mesas, talleres por todo el estado durante 10 meses al inicio de la administración, para
para poder tener hoy un plan sectorial que nos tiene un rumbo claro para la realización y por supuesto generación de turismo en 7 regiones, que fue como subdividimos el estado de Guanajuato, porque encontramos Guanajuatos turísticamente hablando muy distintos en su infraestructura, en su equipamiento, inclusive en su profesionalización y su experiencia turística. Entonces, en cada una de estas regiones estamos desarrollando un plan independiente que obviamente conjuga una gran estrategia de Estado para poder fortalecer el turismo en todas las regiones, y por eso vemos a través de circuitos y rutas, a través de programas de capacitación y profesionalización, a través del fortalecimiento vía festivales en la notoriedad de los destinos, a través de la inversión en promoción de diferentes regiones y diferentes motivos que hacemos en el año para que empecemos a tener pues mayor presencia de visitantes en otros lugares. Algo que platicamos mucho con los agentes de viajes es esta presencia hoy ya dispuesta a público de los sitios arqueológicos, algo que a lo mejor hace una década pues ni siquiera nosotros aquí en el estado teníamos en el radar que podíamos visitar, porque además no estaban abiertos, pero bueno, hoy 4 sitios arqueológicos que se pueden visitar, que están siendo visitados, que este año van a superar estos sitios arqueológicos los 100,000 visitantes, que ya es una cifra importante en destinos o en sitios arqueológicos tan recientemente abiertos. Y bueno, pues con ello, como bien decías, el fortalecimiento de productos que refuerzan la personalidad turística de Guanajuato. El circuito del vino, estamos en plena vendimia, el mes de agosto es el mes de la vendimia, todos los sábados de agosto vamos a tener actividad en viñedos del estado de Guanajuato. Otra actividad que se había quedado también un poco en el pasado, recordemos al cura Hidalgo en esa actividad incansable que tuvo de promover oficios. Uno de ellos también fue la vitivinicultura en Dolores Hidalgo, y nosotros, bueno, pues estamos trabajando con los alcaldes, pero también con los empresarios apasionados del vino, y digo apasionados porque sin duda la actividad agrícola pues siempre es una actividad importante, una actividad fundamental aquí en el estado, pero se requiere pasión para empezar a sembrar vides y no saber qué va a pasar hasta dentro de 4 años. ¿Por qué? Porque pues de aquí a que empieces a vinificar van a pasar 3 y 4 años, y luego ver cómo te sale de la botella ese caldo maravilloso. Bueno, pues se requiere pasión para aventarte estos proyectos que se están garantizando. Estamos viendo cómo viñedos con más experiencia, viñedos que tienen 20 años, como en Dolores Hidalgo, la bodega Vega Manchón, empieza además en estos últimos 2 años a ganar medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce en catas importantísimas en Europa, como Decanters, como Bacchus en España, que es una de las catas más complejas y difíciles del mundo del vino, porque son catas ciegas con vinos de gran nivel. Bueno, pues ya estamos teniendo ese tipo de vinos aquí en el estado. Hoy tenemos 23 productores de uva y vino en todo el estado. En este año se firmó por primera vez la Asociación de Productores de Uva y Vino, con ello lograr una de las estrategias de gobierno del gobernador Márquez, que es la transversalidad, el campo y el turismo. El campo, bueno, pues tiene que generar esos empleos en la actividad agrícola, el cultivo de la uva, pero como decíamos, un productor de vino pues no va a haber ingresos por la venta de sus vinos hasta a lo mejor dentro de 3 o 4 años, por muy rápido que sea y por muy joven que quiera sacar un vino, pero el enoturismo, que es esta actividad que hace el visitante, el turista, para ir y conocer el proceso, caminar un viñedo, subirte a una carreta con caballos percherones, ver el proceso de la elaboración en las tinas, incluso pisar uvas en el momento de la vendimia, hacer catas, armonizaciones, como ahora se le dice, ya no maridajes de gastronomía y de vinos, pues es lo que empieza a generar también un ingreso adicional y le permite a estos productores en el campo generarse un ingreso que les aguante para después empezar a hacer la comercialización. Esto está pasando en Guanajuato, pero también el tequila, como bien decías, en Pénjamo estamos fortaleciendo a través de rutas como la fresa y el tequila, pero también estamos ya yendo hacia el mezcal, estamos trabajando en rutas
turísticas que generen también el aprovechamiento del legado arquitectónico conventual que tenemos en el estado, las rutas de conventos que también pues tocan toda esta región, inclusive aquí por la zona de la Laja Bajío, pero pues sube hacia el norte del estado. Todo ese aprovechamiento de culturas vivas como en el norte del estado, chichimecas, otomíes, que también a través de festivales como el propio Festival de la Toltequidad y algunos otros nos permiten también compartir algo que a veces digo y que sorprende a muchos, pero también me dan a veces la razón. Pareciera que en el turismo o en la apreciación de un estado como Guanajuato tan rico en cultura, en historia, en tradiciones, hubiera empezado en el 1500, ¿no? Porque cuando pensamos en Guanajuato, pensamos en el legado colonial, pero no pensamos en las culturas prehispánicas y que hoy pues ya afortunadamente las podemos compartir con los turistas con estos sitios. Sí, estamos tratando de darle también ese refuerzo a las ciudades, el turismo de congresos y convenciones en destinos como León, Guanajuato, donde hoy es el cuarto o la cuarta ciudad más importante de congresos del país, con más de 130 congresos y convenciones al año. Pues son estos diferentes aspectos, estas caras de Guanajuato que tienen una diversificación muy interesante y además una complejidad. Es un estado que tiene 14 ciudades medias. Cada ciudad pues demanda sin duda la atención de la Secretaría de Turismo para la puesta en valor de sus atractivos, y hay otros estados que por mucho que quieras tienes 1 o 2 destinos, ¿no? Aquí tienes 14 de entrada, ciudades medias, pero más las comunidades, más las regiones, más el aprovechamiento de otros segmentos. Estamos tratando de llegar a todos, ¿no? Estamos platicando para todos los radioescuchas en este sábado con el secretario de Turismo en Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, que nos platica ya sobre algunas de las cifras más importantes en la materia de los indicadores. Al otro turismo que, bueno, particularmente a los celayenses nos llama la atención es el turismo de negocios, porque hay ciudades que a lo mejor no tienen atractivos como los pueblos mágicos u otro tipo de atractivos ya naturales, pero que sí tienen una gran afluencia de visitantes. ¿Cuáles son las cifras del turismo de negocios y particularmente Celaya, qué papel juega en estas cifras, ¿no? Mira, Celaya es una de las ciudades que más está creciendo. Hoy, como ustedes lo saben, en este momento y hacia el 2015, al final del primer semestre, tendremos 6 nuevos hoteles en Celaya. Eso significa alrededor de 650 habitaciones más de las 2.356 que ya hay en la ciudad de Celaya. ¿Nos puede recordar cuáles son, secretario? Son 6, igual algunos se te va. Algunos has puesto la primera piedra con el gobernador, ¿no? Hemos puesto la primera piedra de ahí, de algún One, de algún Holiday Inn, de Fiesta Inn. Tenemos por ahí también el Casa Inn, que también está por abrir. Tenemos por ahí también un México Plaza, ¿no? México Plaza no, tenemos un City Express también que está por abrir. Por ahí estamos valorando la posibilidad de otra propiedad tipo Hampton Inn. Estamos ahí, pero bueno, son estos hoteles, digamos, de negocios. Como bien comparten con el auditorio, pues es un sector que está creciendo. Pero déjame decirte algo importante. En la estrategia que estamos desarrollando con Celaya, por ejemplo, con el municipio, recordemos que de tener una oficina de convenciones y visitantes que se dedicaba exclusivamente a promover la ciudad en torno a mercados para atraer gente, discutiendo esto con el alcalde, veíamos la oportunidad de crear el Consejo de Turismo, de crear una posición dentro del municipio que se dedicara también a fortalecer la oferta turística instalada. De ahí que, bueno, ustedes lo saben, lo compartieron seguramente con el auditorio, la recién apertura del Centro de Atención a Visitantes en el centro, en la ciudad de Celaya, le da la oportunidad a estos visitantes de negocio de acercarse al centro histórico y decir cómo recorrer y cómo reconocer este legado histórico que sí que tiene una ciudad como esta, y poder apreciar su arquitectura, poder apreciar sus tradiciones, y con ello poder estar nosotros ahorita también promoviendo un Celaya turístico. El asunto gastronómico que tanto hemos fortalecido en Guanajuato, esto también era uno de los segmentos dentro del turismo cultural que
poca atención le habíamos puesto en el pasado en Guanajuato. Guanajuato tiene un gran legado gastronómico, tiene una gran historia gastronómica, influencias no solamente desde la cocina prehispánica, pero también españolas, francesas, inglesas, en torno a las intervenciones de empresas que se están dando a través de los siglos, particularmente en la minería, y vamos a vivir una nueva. Toda esta llegada de la cultura japonesa va a cambiar también en parte algo de la gastronomía a la vuelta del tiempo hacia adelante. Es una nueva intervención que habrá que entender cómo se van a mezclar estas gastronomías japonesa y mexicana, o guanajuatense en lo particular, así como sucedieron en siglos anteriores, como decía, de otros países. Entonces, aquí es en donde debemos nosotros, en una ciudad como Celaya, aprovechar de por sí ya una buena imagen de tener un destino de gastronomía, como lo ha sido Celaya por muchos años, y que ahora, bueno, pues a través de programas como Guanajuato sí sabe, el Con Sabor a Celaya, que es dentro de este programa, que generó pues tantos buenos resultados y tanta afluencia de gente a restaurantes. Esto lo tenemos que seguir fortaleciendo. Un destino de negocios, con un centro histórico que tiene ya hoy cada vez más inversión. Este año estamos invirtiendo en el centro histórico de Celaya junto con el municipio 40 millones de pesos en infraestructura turística, pero también en la apreciación de su gastronomía. Pues es un conjunto de atractivos que debemos de contarle a todos estos visitantes. Secretario, regresando al asunto del turismo de negocios de manera particular, la necesidad de que Celaya cuente con un centro de convenciones, por ejemplo, ya es los mismos empresarios, los mismos ciudadanos que de pronto organizan eventos importantes, dicen, Celaya necesita un foro así. Ustedes, desde el punto de vista de turismo de negocios para atraer inversiones, nos comenta el dato de León, por ejemplo, ¿no? que es una de las ciudades más importantes en el país por convenciones y este tipo de cosas. ¿Celaya le hace falta un centro de convenciones? ¿Lo han ustedes evaluado? ¿Lo han analizado por lo menos o algo? Yo tendría que contestarte que no. En el país hay 73 centros de convenciones, recintos feriales que se dedican particularmente pues al fomento o a la atracción de congresos y convenciones. Tú tienes hoy en Celaya un destino de turismo de negocios, de turismo corporativo, más que de congresos y convenciones. Una ocupación creciente, una ocupación que incluso en este momento, en el mes de julio, en el mes de agosto, temporada de verano, donde la actividad, digamos, de negocios baja, no pierde el 65% ocupación acumulada en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que las 2.300 más las casi 3.000 que tendremos en un año y medio van a tener ocupación importante por el turismo de negocios. Esta tentación que a veces tienen las ciudades de crear un recinto ferial, hay que analizarlo con mucho detenimiento. ¿Para qué además y en qué vocación? Algo que desafortunadamente le sucede en otros estados a recintos feriales en donde acaban solamente rentando metros cuadrados para exposiciones como 15 años, Expo Tu Boda, Expo Tu Mascota, Expo Los Niños, que además con mucho respeto al comercio y también a esos empresarios que forman este tipo de eventos, bueno, pues si tú haces una expo tus 15 años, a lo mejor la gente no va a ir al centro de la ciudad, a las tiendas instaladas que venden vestidos para 15 años. Y empieza un conflicto a veces por la mera necesidad de rentar metros cuadrados si no se hace un análisis de vocación. Yo creo que hoy Celaya tiene que pensar en fortalecer su turismo de negocios y a lo mejor sí en los mismos establecimientos hoteleros o en algún otro establecimiento dotar de áreas para reuniones ejecutivas, para pequeñas reuniones de grupos, 50, 60, 100, 200, 300 personas, pero yo no pensaría que en este momento Celaya debe de modificar su vocación en donde está teniendo éxito por las empresas que se están instalando y querer tener un recinto ferial. Eso no lo recomendaría particularmente. Tenemos hoy recintos feriales en Guanajuato capital, en León, Guanajuato, en Irapuato, en San Miguel de Allende, que por supuesto que recomendamos
la creación de ese centro de convenciones, La Casona, de 2.800 metros cuadrados, por una razón importante. Un destino tan turístico tiene una desocupación importante de domingo a jueves. Y el incentivo, la pequeña convención, la pequeña reunión que soportaría una ciudad como San Miguel de Allende, le permite mejorar su ocupación entre semana. Ahí sí lo recomiendo, y lo recomendamos, incluso lo apoyamos para la creación de ese nuevo centro de convenciones. Pero en una ciudad como Celaya, que está teniendo esta ocupación tan alta, esta vocación de turismo corporativo, es mejor reforzar otro tipo de servicios. A lo mejor museos, más restaurantes, áreas que fortalezcan a estos corporativos, a estos empresarios, a estos ejecutivos de empresa, para generar una mayor derrama económica en la ciudad. Secretario, para concluir de mi parte el tema de la posibilidad de que León sea sede del tianguis turístico en los próximos años, ¿qué probabilidades, cómo va para cerrar en esta mañana, secretario? Nosotros ya se lo dijimos a la secretaria Ruiz Massieu, secretaria de Turismo del Gobierno Federal. Guanajuato está listo para el tianguis turístico del 2016. La posibilidad de tener hoy en el país un tianguis itinerante le permite a todos los estados soñar con un tianguis. Pero Guanajuato no solamente sueña, Guanajuato es un estado de resultados y de hechos concretos. Nosotros hemos compartido ya con un oficio del gobernador directamente a la secretaria desde diciembre del 2013, que Guanajuato está interesado en la realización del 2016. Se otorgaron a través de presentaciones profesionales 2012, 2013 y 2014. El presidente Peña regresó hacia el 2015 el tianguis en Acapulco, pero el 16 está abierto y estamos a la espera de la convocatoria. Nosotros tenemos infraestructura hotelera suficiente, tenemos metros cuadrados para realizar el tianguis suficiente, tenemos conectividad aérea suficiente. Hoy, más de 200 vuelos a la semana, de los cuales el 37% provienen del extranjero. Tenemos puertas de entrada con vuelos diarios desde Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, Atlanta, de donde prácticamente de casi cada capital del mundo con una sola conexión pueden llegar al aeropuerto del Bajío, desde la ciudad que me digan, desde Dubái, desde Frankfurt, desde Seúl, desde Beijing, desde Tokio, desde Buenos Aires, a una conexión de estos aeropuertos internacionales con vuelo directo al Bajío. No necesita ni siquiera pasar por la Ciudad de México y llegar aquí esos más o menos 500 a 700 compradores internacionales. Es un evento de 6 a 7 mil personas que cabe perfectamente en el estado de Guanajuato, que además tenemos espacios para que los demás estados puedan hacer sus eventos y puedan también presentarse como una alternativa para estos compradores del extranjero. Estamos listos, tenemos por supuesto todo el interés, tenemos las capacidades técnicas y bueno, pues esperemos que en el proceso de la convocatoria también nos compartan cómo va a ser el proceso de selección y ahí estaremos compitiendo y creo que tenemos una grandísima oportunidad para que el 2016 sea el tianguis en Guanajuato. ¿Cuál es la diferencia que podría hacer que Guanajuato sea elegido? O sea, frente a otras plazas que tienen lo mismo que usted nos acaba de decir ahorita, ¿no? Por ejemplo. No hay tantas, No son muchas. No hay tantas. ¿Cuáles serían las que estarían en competencia? Mira, nosotros creemos que nuestra competencia va a ser la Ciudad de México. En este caso, Guadalajara pareciera que tiene interés, pero yo creo que en estricto sentido de darle la oportunidad a los estados del país, ya hubo un tianguis turístico en Puerto Vallarta. También ya hubo un tianguis turístico en Cancún, con lo cual son 2 playas más. Va a haber un Acapulco, el año que viene es una tercera playa. En el cuarto tianguis itinerante estamos claros que debería de ser una ciudad y en este sentido aprovechar lo que incluso el presidente Peña Nieto ha dicho, el turismo cultural es algo que debemos fortalecer como el segundo segmento más importante dicho por él. Nosotros así nos hemos posicionado como el destino cultural de México y vemos que podría aprovecharse para muchos más destinos alrededor de Guanajuato, que tienen eminentemente todo este legado cultural y virreinal y que pudiéramos nosotros enamorar a todos estos compradores de la zona. Cuando tú hablas de un turismo internacional, no hablas solamente de un estado, hablas de rutas, de recorridos
Y aquí en el centro del país podrían todos estos compradores ver no solamente a Guanajuato, podrían ver a Zacatecas, a San Luis, a Michoacán, a Querétaro, a parte del Estado de México, podrían ver a Jalisco también en su entorno tequilero. Pero si lo haces en la Ciudad de México, es una ciudad tan grande que va a absorber el tianguis y no va a pasar, y va a pasar casi inadvertido. Por eso tenemos claro que el tianguis debe de ser aquí en Guanajuato y estamos claros que vamos a poder dar un evento que genere verdadero interés para nuevos compradores, para nuevos operadores turísticos que ya no estén solamente volteando en algo en lo que hemos sido muy buenos en este país por 3 o 4 o 5 décadas, que es nuestro sol y playa. Ahora tenemos que potenciar el turismo cultural y eso es lo que está haciendo que España haya recuperado del 4º al 2º lugar como el país más visitado del mundo. No son las playas las que le volvieron a dar ese 2º lugar, son las ciudades del interior, son las ciudades de turismo cultural, y no fue Madrid, fueron las ciudades alrededor, coloniales o culturales, que le están dando estos millones de visitantes con los cuales se está logrando una vez más volverse a poner en los primeros 3 lugares. Eso es lo que queremos nosotros plantearle al gobierno federal, el que vengamos a reconocer la infraestructura, la profesionalización, el estar listos para poder seguir recibiendo más y más turistas internacionales, y que en esta región es donde debe hacerse el tianguis en el 2016. Pues agradecerle en esta mañana al secretario de Desarrollo Turístico del Gobierno de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha. Muchas gracias, secretario, muy buenos días. Pepe, muy buenos días, muchas gracias, Gaby, muchas gracias.